Buenos días, Laura. A ver, ¿quiénes están saludando? A ver, Renzo, Yanela, Luis, Abel, Gerson, ah, Mariana, Flor del Cantu, ¿no? Luis, nuevamente Luis Américo, ah, Laura Magdalena, Charlotte Maribel, Rodrigo Alejandro, Reyes Vargas, Juan Alonso. No estoy tomando lista, estoy devolviéndose el saludo. Ya. A ver, voy a tomar la lista de acá a 10 minutos. A ver, un momentito, ¿ya? Buenos días. A ver, la clase pasada ya nos habíamos quedado digamos, en esta presentación, que es propiedades de concreto de acero, ¿ya? Eh, Habíamos visto, a ver, dos temas ya, ¿no? Este tema que era aspectos y definiciones de concreto y comportamiento estructural de materiales, ¿no? Hasta ahí habíamos visto. Ahora lo que tocaría desarrollar es lo que queda, ¿no? Ventajas y desventajas del concreto, cambios volumétricos del concreto, el acero y sus propiedades, qué cosa es diseño por resistencia y diseño por servicio, y factores de mayoración y reducción. Ya, todos esos temas veremos en la clase de hoy, ¿no? Son temas teóricos, ¿no? A partir de la siguiente clase empezaremos a ver un poco más lo que es la parte, digamos, la parte práctica, ¿no? A ver, entonces nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no? Donde, digamos, estudiamos el encofrado. Ya, entonces empezamos. A ver, dice propiedades de concreto y de acero, ¿no? Ventajas del concreto reforzado, ¿no? Frente a otros materiales como el acero o la madera, ya, el concreto presenta las siguientes ventajas, ¿no? Dice, capacidad de resistir simultáneamente la función arquitectónica y estructural. Al ser colocado en estado plástico, el concreto se amolda al encofrado y de este modo es posible lograr la forma y textura deseada. Entonces acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes, ¿no? Con, digamos, estructuras no tan convencionales, ¿no? Este techo, digamos, con esa forma especial, no la podemos lograr con un adecuado encofrado, ¿ya? Y también podemos calcularlo y analizarlo, ¿no? De hecho, ya no es tan sencillo analizar esta losa como una losa plana, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿no? Perfectamente se puede hacer. ¿Ya? Y también estas, digamos, no sé, ¿cómo podemos llamar? ¿No? Columnas tipo Y inclinadas, ¿ya? Que también se pueden analizar, ¿no? Acá lo único que se tiene que hacer, no más que tener, digamos, un poco de temor a este tipo de estructuras, es hacer un adecuado análisis estructural y conocer realmente qué, digamos, fuerzas internas está sometido esos elementos, ¿no? Una vez que conocemos las fuerzas internas, podemos diseñar fácilmente, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ventajas de concreto reforzado ahora, digamos. Dice, se logran fácilmente estructuras continuas o hiperestáticas, ¿no? Con monolitismo entre los elementos estructurales que favorece el comportamiento de las estructuras, ¿no? Ya, ¿qué quiere decir que es una estructura continua, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, si tengo vigas de varios tramos, por ejemplo, ¿no? Unas vigas continuas, ¿ya? Que es hiperestático, que obviamente tiene muchos apoyos, ¿no? Muchos apoyos, ¿ya? Entonces, tiene grados de hiperestaticidad altos, ¿no? Y eso es conveniente, ¿no? Porque a medida que tenga más grado de hiperestaticidad, en realidad es un factor, digamos, de seguridad, ¿no? Porque imagínense que tenga una estructura con tres apoyos, o con tres, así como marco clásico que siempre han analizado, ¿no? Y si uno de esos apoyos falla, pues obviamente ya se puede convertir en una estructura inestable, ¿no? Entonces, en cambio, si tenemos un grado de hiperestaticidad alto, si por más que, digamos, algún elemento falle, todavía hay un grado de seguridad porque los otros elementos tomarán esos esfuerzos, ¿no? Ya, ¿qué más? Segundo, dice, su resistencia a la compresión, similar a la de las piedras naturales, es alta, lo que hace apropiado para elementos sometidos principalmente a compresión, tales como columnas y arcos. El concreto es un material muy bueno a la compresión. Eso ya lo saben ustedes. Y, digamos, elementos estructurales clásicos que trabajan a compresión, ¿no? Las columnas y los arcos. Entonces, de hecho, en columnas y arcos, la primera opción siempre debería ser concreto, ¿no? Después, tiene gran resistencia a la compresión en comparación con otros materiales, ¿ya?
y bueno, y también es económico, ¿no? Su alta resistencia al fuego y su capacidad de resistir acciones corrosivas, ajá, el concreto puede estar en contacto con el fuego aproximadamente unas 3 horas sin necesidad de utilizar recubrimientos antifuegos, ¿ya? Es importante este tema de la resistencia al fuego, sobre todo en temas de seguridad en edificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en edificaciones como, por ejemplo, centros de salud, hospitales, usualmente siempre se hacen de concreto por ese tema de la alta resistencia al fuego, ¿no? En cambio, el acero estructural, por ejemplo, no tiene tanta resistencia como el concreto, ¿no? O, por ejemplo, si quiero hacer una posta de salud o un centro de salud de madera, no lo van a hacer, no van porque obviamente es un material muy combustible, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza el concreto, se utiliza la albañilería para temas, digamos, de protección contra el fuego, ¿no? Ya, ¿qué más? Es resistente al efecto del agua, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Es resistente al efecto del agua, pero de hecho, digamos, cuando se tiene un elemento de concreto sometido a agua, o que está, digamos, contra el agua, es usualmente la norma especifica que por lo menos sea un concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? A ver, ¿qué otras ventajas? La rigidez que poseen las estructuras de concreto reforzado bien diseñadas hace posible minimizar vibraciones y los desplazamientos laterales durante un sismo. Ya, las tendencias modernas de diseño sismorresistente se inclinan por las estructuras rígidas sobre las más flexibles. Ya, como tenemos elementos de concreto, usualmente son de un volumen importante, ¿no? Tienen medidas importantes de, digamos, de secciones. Son elementos rígidos, ¿no? Con un gran volumen. ¿Ya? Eso, en primer lugar, minimiza vibraciones, ¿ya? Minimiza vibraciones, ¿no? Claramente, si tengo una, digamos, una losa gruesa, obviamente va a minimizar vibraciones, ¿no? En comparación, digamos, una losa de elementos, digamos, más delgados, ¿no? Después, también, obviamente, los desplazamientos laterales durante un sismo, ¿no? Al tener, digamos, una edificación rígida, un elemento, una estructura rígida, pues, también se van a controlar, ¿no? ¿Ya? Y como dice acá, en la actualidad se hacen, digamos, estructuras rígidas usualmente, ¿no? No se hace, digamos, estructuras flexibles, como por ejemplo edificaciones aporticadas, netamente aporticadas, ¿no? Eso no lo van a ver, al menos en zonas donde haya bastante demanda sismo resistente, ¿no? ¿Ya? Después, las estructuras de concreto reforzado poseen vidas útiles muy largas y no necesitan de gran mantenimiento, ¿no? Eso también es una gran ventaja, ¿ya? Una gran ventaja porque, bueno, incluso el concreto sigue ganando resistencia en el tiempo, ¿no? Los materiales que forman el concreto reforzado se consiguen fácilmente en grandes cantidades y a un bajo costo. ¿Ya? Eso, digamos, será una de sus ventajas principales, ¿no? Ya, pero eso que dice que se consiguen fácilmente, no siempre es así, ¿ya? Hay lugares, por ejemplo, la selva, donde conseguir agregados es muy difícil, ¿no? Ya, entonces, a veces es un poco limitado el concreto reforzado, ¿ya? Eh, pues hay que ver un poco el tema logístico también, ¿no? Ya, dice, no requiere de mano de obra muy calificada, eso también es muy sabido. No es tan difícil, digamos, la construcción, digamos, desde el punto de vista técnico, de concreto, en comparación con otros materiales. Vamos a decir así, ¿no? Ya no es que sea algo tan complejo de entender, ¿no? Después, su gran rigidez y masa evitan problemas de vibraciones en estructuras erigidas con él. ¿Ya? Eso ya lo habíamos indicado, ¿no? Ajá. Ahora veamos qué son desventajas, ¿no? No todo tiene ventajas. A ver, desventajas de concreto armado. ¿Verdad? El proceso constructivo requiere el uso de encofrados y apuntalamiento, ¿no? Digamos, cualquier cosa que lleva de concreto voy a necesitar encofrados, ¿no? Y eso obviamente es un costo, ¿no? Que a veces el costo de encofrado puede llegar a ser hasta superior a veces, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de elemento, ¿ya? Dice, secuencia de operaciones para su colocación. De hecho, hay un tiempo, ¿no? Primero, obviamente, tengo que hacer el encofrado. Bueno, obviamente, primero tengo que hacer el espacio, ¿no? Digamos, donde voy a hacer. Por ejemplo, acá no tengo una cimentación. Primero tendría que hacer los espacios donde van a ir esas vigas, ¿no? Ya, después colocar el encofrado, después colocar el acero, ¿no? Y después ya el concreto, ¿no? Es toda una secuencia de cosas que uno tiene que hacer, ¿no? ¿Qué más? Hay problemas de transporte en el premezclado, ¿no? Bueno, el premezclado, de hecho, es
ampliamente utilizado porque garantiza la calidad de la resistencia de concreto. Ya, pero también a veces suceden problemas de transporte, ¿no? En premezclados. Ya, obviamente por temas, digamos, de tráfico, temas, digamos, temas de lugares donde pueda, digamos, recorrer esos boquetes de premezclado, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no? Si vamos a utilizar, digamos, ese sistema de concreto premezclado. Ya, a ver, bueno, todo, ¿no? A ver, ¿qué más? Necesidad de obras adicionales muy elaboradas para la colocación en el sitio. Ya, a veces, ¿no? A veces es necesario hacer eso, ¿no? ¿Ya? Es una desventaja, ¿no? Después, baja resistencia por unidad de peso y volumen. Gran parte de la resistencia de una estructura de concreto reforzado es destinada a soportar su propio peso. Ya, una desventaja de concreto es que tiene un peso muy alto, ya en comparación con su resistencia, ¿no? Digamos, si yo tuviera de otro material, digamos, el acero, comparado, digamos, al concreto, voy a decir, la resistencia del acero, ustedes saben también, es muy alta comparada con su peso, ¿no? Ya, por eso, digamos, van a ver, si yo comparo una viga de concreto y una viga de acero, que van a resistir, digamos, las mismas cargas, la viga de acero pesa mucho menos, muchísimo menos, ¿no? Ya, muchísimo menos. Obviamente el acero es un material muy caro, ¿no? Pero si comparo, digamos, si me olvido un poco del costo, en términos de peso, hay una desventaja de concreto. Ya. A ver, su relación resistencia a compresión versus peso está muy por debajo que la correspondiente de acero, ajá, el cual es más eficiente cuando se trata de cubrir grandes luces, ¿ya? Claro, porque el acero necesita secciones más pequeñas, ¿no? El concreto requiere mayores secciones y por ende el peso propio es una carga muy importante en el diseño. ¿Ya? Entonces, por eso en naves industriales van a ver que usualmente se usa acero estructural, ¿no? Porque las luces son muy grandes, ¿no? Entonces ya usar concreto requeriría digamos, secciones muy grandes que pues no convienen. A ver, ¿qué otras desventajas? Dice, requiere de encofrado, lo cual implica su habilitación, vaciado, espera hasta que el concreto alcance la resistencia requerida y desencofrado después, ¿no? Con el tiempo que estas operaciones implican. El costo de encofrado puede alcanzar entre 1/3 y 2/3 del costo total de la obra. ¿Ya? Hasta 2/3 puede alcanzar, dice, ¿no? Lo usual, ¿no? Lo usual. Hay encofrados, como he dicho, que incluso son incluso hasta más caros, ¿no? Por ejemplo, esa Y que habíamos visto, ¿no? Sobre todo en estructuras especiales, ¿no? Ya. Requiere de de una permanente control de calidad, pues esta se ve afectada por las operaciones de mezcla, colocación, curado, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de, digamos, de vaciados de concreto hay que tener bastante control de calidad, ¿no? Y obviamente hay que hacer todas estas cosas, ¿no? La colocación, el curado, ¿no? Es muy importante también porque si no, no vamos a llegar a la resistencia especificada, ¿no? ¿No? Acá hay unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, toma de cilindros, ¿no? Esto para obviamente ensayarlos después. El cono de Abraham para ver el tema de trabajabilidad de concreto, ¿no? Y después curados, ¿no? Por ejemplo, acá un curado con diques de arena, ¿no? ¿Ya? A ver, otras desventajas del concreto reforzado, ¿no? Creo que estoy leyendo más desventajas que ventajas, ¿no? Ya, a ver, desventajas. Dice, tiene poca resistencia de reacción, ya sabíamos eso. Aproximadamente la 10ª parte de su resistencia a la compresión. Aunque el acero se coloca de modo que absorba estos esfuerzos, la formación de grietas es inevitable. Ya van a ver que por más que yo le coloco acero a la parte, digamos, donde necesitaba, ¿no? En la clase pasada vimos eso, siempre se van a generar grietas, ¿no? Que obviamente van a ser mínimas, muchísimo más pequeñas que cuando yo solamente tendría concreto simple, ¿no? Ya, pero siempre van a existir, ¿no? Acá la viga que se está mostrando obviamente es una viga ya que ha llegado, digamos, a colapso, ¿no? ¿no? Usualmente eso no debería pasar. ¿Ya? ¿Qué más? Presenta deformaciones variables con el tiempo. Bajo cargas sostenidas, las deflexiones en los elementos se incrementan con el tiempo. Eso también es una desventaja, ¿no? Si hay una carga que está, digamos, en el tiempo, una carga, digamos, constante, el concreto va a seguir deformándose, ya no por las cargas, sino por el tiempo que está, digamos, esas cargas ahí.
¿ya? No va a ser una deformación, digamos, como la que ustedes allá van en, cuando llevaron, digamos, cursos de análisis estructural o mecánica de materiales, ¿no? Ya allí, aparte de esa deformación, que ustedes pueden hallar, digamos, de análisis estructural, hay una deformación que es por la constancia de las cargas aplicadas, ¿no? Eso también sucede en el concreto. A ver, hasta acá todo claro. A ver, díganme. ¿Estamos bien? No sé si quedó alguna pregunta por ahí. ¿Todo claro? Ya, genial. Ujú, ujú. Ajá. Ya, gracias por confirmar. ¿A dónde me había quedado? Ah, acá estamos. Ya. Ahora veamos lo que es la nomenclatura de miembros de concreto armado, ¿no? O sea, podemos tener distintas nomenclaturas de algunas cositas. Vamos a ir aprendiendo. De hecho, en el curso vamos a ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Bueno, vigas y columnas, ya conocemos. Ya, si tengo, a ver, ¿qué voy a llamar refuerzo longitudinal, por ejemplo, de una columna? Siempre el refuerzo longitudinal será en el eje longitudinal del elemento, ¿no? Ya sea columna o viga. Para la columna, voy a marcar esto, a ver, lo que estoy marcando, ¿no? Estos serán los refuerzos longitudinales, ¿no? Los que estoy marcando, ¿no? En las columnas, ¿ya? Y en las vigas, como había indicado, son los refuerzos que van en el eje longitudinal del elemento, ¿no? Esos serán los refuerzos longitudinales de las vigas, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más tengo? Tengo acero de refuerzo transversal o ligaduras. Ya se conoce a veces como ligaduras, ya, y bueno, acá en el país casi a todo le llamamos estribo. En realidad, si van a otros países se van a llamar ligaduras también, ¿ya? Yo le pongo así, pero acá usualmente conocemos como estribos, ¿no? Esto es el acero de refuerzo transversal, ¿no? En las columnas, ¿ya? Estos aceros de refuerzo, de hecho, son y sirven para, digamos, controlar las fuerzas cortantes, ¿no? Tanto en columnas y en vigas también tenemos, ¿no? Aceros de refuerzo transversal estribos, ¿ya? En algunos países se llaman ligaduras, ¿ya? Pero nosotros le llamamos estribos. ¿Está bien? Ya. Y si lo veo en sección, por ejemplo, acá tengo la sección AA en la viga, ¿no? Al medio de la viga hay una sección AA. A ver, veo la sección AA, ya la sección transversal de la viga. A ver, en esta sección AA, ¿no? Dice acero de refuerzo longitudinal en las vigas AS y AS'. Ya, cuando yo tengo una viga, voy a tener dos tipos de acero. Un tipo de acero A'S, ¿ya? Y otro acero AS nada más, ¿ya? El A'S es el acero que está en la zona de compresión y el AS es el acero que está en la zona de reacción, simplemente, ¿ya? Después cuando hagamos diseño van a ir aprendiendo. ¿No? O sea, la viga tiene un acero que está en su zona de compresión, ¿no? Ustedes saben que las vigas tienen dos zonas, ¿no? De compresión y tracción, ¿ya? Dependiendo, obviamente, de los momentos flectores. ¿Ya? Entonces, hay un acero que está en la zona de compresión y un acero que está en la zona de reacción. Así de simple, ¿ya? Y no necesariamente son iguales, ¿no? En las vigas. En cambio, en las columnas, usualmente no hay una diferenciación así, solamente hay aceros de refuerzo longitudinales, ¿no? La cantidad de aceros va a estar de acuerdo, sobre todo, a los momentos flectores. En las columnas existen momentos flectores de dos direcciones. A ver, voy a dibujar acá. A ver, voy a tratar de dibujar así. Uno acá y uno acá, ¿no? Entonces, en la columna hay un momento que está alrededor de este eje y hay un momento que está alrededor de otro eje, ¿no? Entonces, allí habría que analizar y ver, digamos, por cada momento, ¿no? Qué cantidad de refuerzo necesita, ¿no? O sea, analizamos las columnas y llegamos, digamos, a una distribución de aceros de la columna. Ya no es solamente que tengo, digamos, una cantidad de acero que poner y la pongo, ¿no? Ahí tengo que ver qué momentos llegan a la columna, ¿no? Porque puede darse el caso que alguno de esos momentos sea muy, muy alto, ¿no? Muy alto. Por ejemplo, imaginemos que este momento que estoy marcando, M, sea muy alto. Ese sea muy alto, mucho más que el otro. Si ese momento fuera muy alto, entonces estos refuerzos que tengo acá
que están justamente en esa, digamos, que controlan esa dirección, deberían ser, digamos, tener una cuantía, bueno, tener un diámetro mucho más grueso, ¿no? Ya, estoy adelantando un poco de conceptos. No crean que esto es lo único que voy a decir en todo el curso, ¿no? A menos como para que tengan un poco ya de conceptos, de criterios. ¿Está bien? A ver. A ver, nomenclatura de miembros de concreto armado, ¿no? Seguimos. A ver, el recubrimiento especificado o de protección, RP. ¿Ya? A ver, es la menor distancia entre la superficie más externa del acero de refuerzo embebido en el concreto y la superficie más externa de la sección de concreto, ¿no? Es decir, es la capa exterior del concreto que recubre las barras de acero de refuerzo obtenido durante el vaciado del miembro estructural. Por ejemplo, acá tengo una sección de algún elemento, parece que es una viga, y esta parte, digamos, es la parte más externa del acero de refuerzo, ¿no? Donde está, justamente termina el estribo. ¿De acuerdo? Y esta parte de acá es la parte más externa del concreto, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el recubrimiento es justamente eso, ¿no? La distancia entre ambas, digamos, entre ambas líneas que estoy marcando, ¿ya? Después, dice, el recubrimiento debe cumplir con valores mínimos dependiendo del tipo de miembro estructural y las condiciones de exposición para ofrecer una correcta protección al acero de refuerzo contra la corrosión. El fuego y otras agresiones ambientales, ¿no? Al mismo tiempo deberá cumplir requisitos de adherencia, ¿no? O sea, protege los elementos estructurales de las condiciones ambientales, ¿no? ¿Ya? Y depende del elemento estructural, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo recubrimientos especificados para elementos de concreto construidos en sitio no preforzados, o sea, concretos normales, por así decirlo, según el ACI 318-19, ¿no? Acá hay unos valores, ¿ya? Pero digamos, como estamos acá en el país, eh, los recubrimientos estos son los que están en la norma de 60. Ya, vamos a leer eso. Dice, concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, 70 milímetros, o sea, 7 centímetros. Caso típico, las zapatas, ¿no? Todas las zapatas que están expuestos permanentemente al suelo, ¿no? Tienen un recubrimiento de 7 centímetros, ¿no? Después, concreto colocado permanente con el suelo o la intemperie. Ya, barras de 3/4 y mayores, o sea, si las barras, digamos, longitudinales son de 3/4. A ver, dime adelante. A ver, una preguntita. Ingeniero, sobre lo que dijo ahí que en las zapatas 7 milímetros, 7 centímetros de recubrimiento, en ese caso, y si fuera consolado, ¿sería 7 centímetros también? Usualmente se desprecia el solado. Sí, yo sé que el solado también es una protección, ¿no? Pero usualmente se desprecia como si no aportara, digamos, una protección. ¿Ya? No se toma en consideración el solado, que en realidad sí debería, ¿no? Pero no lo tomamos en cuenta. Le ponemos 7 centímetros a las zapatas de recubrimiento. Ok, gracias. Está bien. Ya, a ver, continúo, ¿no? En la parte B dice, concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie, ¿no? Barras de 3/4 y mayores, 50 milímetros, y barras de 5/8 y menores, y mallas electrosoldadas, 40 milímetros. Caso típico de estos que están en contacto permanente con el suelo de intemperie, ¿ya? Esto, caso típico son las vigas de cimentación, ¿no? Caso típico de vigas de cimentación, ya... Ah, perdón, no. Claro, vías de cimentación y caso típico de los elementos estructurales también, ¿ya? Sí. Cualquier elemento estructural, por ejemplo, una viga, si sus barras son de 5/8 y menores. A ver, no, me están confundiendo, disculpen. No, esto solamente es para vías de cimentación, ¿ya? Caso típico es vía de cimentación. Si tengo barras o vías de cimentación chiquitas, de 5/8 y menores, 40 milímetros. Si tengo vías de cimentación, digamos, más importantes, con barras de 3/4 y mayores, 50 milímetros, ¿no? Ese es su caso, el caso típico, ¿no? Porque también está en contacto permanente con el suelo, ¿ya? C. Concreto no expuesto de intemperie ni en contacto con el suelo, ¿ya? O sea, concretos de los elementos, digamos, de la superestructura, ¿no? Que están más arriba, digamos, del nivel del suelo. Por ejemplo, losas, muros y viguetas. Ya, si tengo barras, digamos, de 1 a 3/8 y menores, que es lo más común, ya, son menores de 1 a 3/8, ¿no? 20 milímetros nada más,
¿ya? En losas y muros, 20 milímetros usual es su recubrimiento. ¿Ya? En vigas y columnas es 40 milímetros, ¿ya? 40 milímetros. Ese es lo normal. Y lo que es cáscara y losas plegadas también tengo algunos recubrimientos ahí, ¿no? Eso es lo que indica la norma de 60. ¿Ya? Ahora, para que estas vigas de cimentación de B ya, tengan esos recubrimientos de 50 y 40 milímetros, tienen que ser vigas de cimentación que son vaciadas con encofrado, ¿ya? O sea, como la que hemos visto, acá tengo una imagen creo, por acá, ¿ya? Estas son, digamos, vigas de cimentación que tienen encofrado, ¿no? Tienen que tener encofrado para que, digamos, yo pueda especificar esa, digamos, ¿cómo se puede decir? Este recubrimiento, ¿ya? Si no fuera así, tendría que colocar 70 milímetros. Uh -huh. Ya. A ver, ¿qué más? Seguimos con el recubrimiento. Dice, para garantizar la posición correcta de acero de refuerzo dentro de los encofrados, de modo que se cumpla con los recubrimientos establecidos por las normas y el proyecto y que se mantenga la distancia entre barras de refuerzo, se recomienda utilizar separadores y soportes de mortero o de concreto, ¿no? O sea, acá hay unos deditos chiquitos de concreto que lo ideal sería que fueran de la misma resistencia de concreto, ¿no? Ya, lo ideal. Eso, siempre se pone, ¿no? Porque, digamos, esas medidas, estos elementos, tienen que tener, digamos, el tamaño del recubrimiento, ¿no? Sobre eso va a ir, digamos, el refuerzo, digamos, armado, ¿ya? De cada elemento. Eso tanto, digamos, en vigas de cimentación, también en vigas normales, ¿no? También, obviamente, en cimentaciones, ¿ya? Siempre se utiliza esos elementos. Bueno, acá nuevamente estoy mostrando ya en imágenes, digamos, reales lo que es el refuerzo longitudinal, ¿no? Ya hemos dicho los elementos longitudinales, ya sean columnas y vigas, ¿no? Y el refuerzo transversal, que son estribos o ligaduras, pues, usualmente conocemos como estribos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, dice, el acero se colocará en la zona adecuada para resistir la totalidad de los esfuerzos de tracción, ¿no? Porque el acero nos ayuda con los esfuerzos de tracción y una parte de los esfuerzos de compresión, corte y torsión. El acero también aporta, digamos, resistencia a la compresión, al corte y a la torsión, ¿no? También lo tomamos en cuenta. En el caso de concreto, solamente de concreto, solamente tomamos en cuenta su aporte al corte y a la compresión, ¿ya? Acá tengo algunas imágenes, ¿no? Son imágenes también de, digamos, de armado. A ver, ubicación del acero de refuerzo. A ver, hablemos de eso. Dice, armadura principal o longitudinal. Es la que resiste tracción o parte de la compresión y se designará AS y AS' respectivamente, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? La que resiste tracción es AS y la que resiste compresión es AS'. ¿Ya? Se coloca a lo largo del eje longitudinal del elemento. Armadura transversal, dice, es el que resiste corte por flexión o torsión en forma de estribos, en vigas y en columnas. Se colocan en el plano de la sección o inclinadas enmarcando las barras principales a separaciones pequeñas. Nota, en columna también se conoce como ligadura, ¿no? El refuerzo transversal soporta corte y confina el concreto, incrementando su resistencia y capacidad de formación última. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa? En cualquier elemento de concreto, voy a volver, hay una zona que está dentro del acero, ¿no? Por ejemplo, esta viga, acá esto está dentro del estribo, ¿no? Dentro de la armadura, ¿ya? En realidad, tiene más resistencia, digamos, zona externa, ¿no? Se llama núcleo confinado. No, ya vamos a ver por qué gana resistencia, gana utilidad, ¿no? Esa zona que está allí.
Ya, a eso me estoy refiriendo, digamos, en esa diapositiva, ¿no? Y siempre va a existir esa situación, ¿no? Porque, digamos, el acero ahí está encerrando una cantidad de concreto. A ver, ¿dónde estaba? Por acá. Ya, lo que dice acá. Después, también mejora la adherencia entre ambos materiales y evita el pandeo de las barras longitudinales. No, digamos, la armadura transversal, ¿no? También mejora la adherencia entre ambos materiales y evita el pandeo de las barras longitudinales. ¿Por qué evita el pandeo? Porque está generando, digamos, si esas fueran las barras longitudinales, en esas zonas está, digamos, agarrando, ¿no? Está sosteniendo y está evitando que esas barritas se puedan pandearse, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ayuda, ¿no? Ayuda a que la barra, digamos, no se deforme libremente, vamos a decir, ¿no? ¿Ya? Eso es bueno, obviamente. La cantidad de estribos siempre es conveniente que esté bien, digamos, especificado, ¿no? Ya. A ver, seguimos en adelante. A ver. En la diapositiva anterior, lo que dice, la armadura principal o longitudinal es la que resiste tracción o parte de la compresión, ¿no? Pero eh, en una viga se debería, el acero longitudinal no resiste el momento, o Claro, sí, ya. ¿Qué pasa? A ver, voy a volver a una diapositiva anterior. Yo tengo esto de acá, ¿no? Cuando tú aplicas un momento flector, hay dos zonas. Una zona que está a compresión y una zona que está a tracción. O sea, el momento flector le genera un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tracción a la viga, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que, ajá, esa zona de compresión, el concreto podría, por sí solo, digamos, resistirla, pero no siempre es así. Entonces, también en esas zonas, a ver, voy a dibujar acá, en esas zonas también se puede colocar un acero también, ¿no? Porque, digamos, solamente el concreto quizá no sea suficiente para resistir a compresión, ¿ya? Entonces, ese acero es el A''S, ¿no? Y el de abajo es el AS, ¿no? Es lo único que, digamos, habría que aclarar. ¿Se comprendió? Singer. Ajá, ya, genial. Ya, estamos acá. A ver, veamos ahora esto de acá, que dice, buen comportamiento de concreto reforzado. El concreto soporta bien los esfuerzos de compresión, pero es debido a la tracción. ¿Ya? Es, esta la resistividad de acero de refuerzo que también colaborará con el concreto para sobrecompresión. ¿No? Justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Corte y torsión. Ya. El hecho que el concreto y el acero formen un material de construcción eficaz se debe a lo siguiente. La buena adherencia entre el concreto y las cabillas, bueno, las varillas de acero, sin ella no se podrían transmitir fuerzas de un material a otro. O sea, para que se transmitan las fuerzas, tiene que haber buena adherencia, ¿no? Si no se comportarían como materiales independientes, ¿no? Y eso no, la idea es que no sea tanto así, ¿no? Ahora, los coeficientes de dilatación de ambos materiales son prácticamente iguales, ¿no? O sea, ya, los coeficientes de temperatura, ¿no? Difieren en 2 millonésimas por grado centígrado, ya. Si estos fuesen diferentes, un cambio de temperatura produciría esfuerzos internos considerables en la sección de concreto reforzado, incluyendo tracción en el concreto, ya. Entonces, como son iguales, ¿no? Trabajan de manera adecuada. El concreto protege al acero contra la oxidación y la acción del fuego. O sea, el concreto, digamos, protege al acero, ¿no? Por eso es que ponemos también este recubrimiento. Ya, hasta ahí, digamos, ya, hemos visto todo lo que hacemos concreto. A ver, veamos ahora el tema de la resistencia. Resistencia a compresión de concreto, digamos, de concreto armado. Dice, este parámetro es obtenido a través del ensayo de un cilindro estándar de 6 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de altura. Ya. La probeta debe permanecer en el molde 24 horas después de vaciado y posteriormente debe ser curado bajo agua hasta el momento del ensayo. El procedimiento estándar requiere que la probeta tenga 28 días de vida para ser ensayada.
Durante el ensayo, la probeta es cargado a una velocidad uniforme, bueno, es todo el ensayo, ¿no? De 2.45 kilogramos por centímetro cuadrado por segundo. La resistencia de compresión, F'C, ya eso siempre va a ser, la resistencia de compresión siempre es F'C, se define como el promedio de la resistencia de como mínimo dos probetas tomadas de la misma muestra probada a los 28 días, ¿no? Como siempre, como mínimo debe tener dos probetas. El procedimiento se describe en detalle en las normas tales, ¿no? Ya, AST. Ya, ¿qué más puedo decir? En ocasiones, un periodo de 28 días para determinar la resistencia de concreto puede resultar muy largo, ¿ya? Por lo que suele efectuarse ensayos a los 7 días. La relación entre la resistencia obtenida a los 7 días y la resistencia a los 28 días es aproximadamente del 67%, ¿no? Empíricamente se puede tomar esta ecuación. ¿Ya? Dice, en la siguiente tabla se muestran las relaciones entre la resistencia del concreto a una determinada edad y su resistencia a los 28 días. Miren, ¿no? A los 7 días es 67%, 14 días 86%, a los 28 días, bueno, llega supuestamente al 100%. Y si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, va ganando algo de resistencia, ¿no? Hasta incluso puede llegar a 35% y más o menos se quedaría, ¿ya? Esas resistencias adicionales no las tomamos en cuenta en el diseño. Ya nosotros diseñamos solamente con el 100%. Ya nada más. Con el 100%. Ya nada más. Ahora, es importante también cuando darse cuenta que a los 7 días solamente está el 67% de resistencia. Entonces, si yo quito el encofrado a los 7 días, eh, deberían ser conscientes que el concreto está al 67% de resistencia, ¿no? Y si es que, digamos, estructuras, no sé, que por algún motivo esté soportando, digamos, cargas mayores a esta resistencia, ¿no? Que tendría ya el elemento, hay un cierto riesgo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo usual y más recomendable siempre será ya desencofrar los 14 días, por ejemplo, ¿no? Ya. Habría que tomar un poquito, ver qué cosa es lo que estoy desencofrando, ¿no? ¿Está bien? No es así nomás que desencofrar a 7 días. Solamente de concreto está al 67%. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Cambios volumétricos en el concreto. No, hay variaciones de volumen por contracción de Frau. ¿Ya? ¿Qué dice? El agua que se añade a la mezcla de concreto es casi el doble de la necesaria para hidratar el cemento, pero se incluye para mejorar la trabajabilidad del material, ¿no? Siempre digamos un diseño, se incluye agua, ¿no? Después del curado, el agua en exceso comienza a evaporar. Entonces, la contracción de fragua se debe a la pérdida de humedad durante el endurecimiento y secado del concreto. Si este puede deformarse libremente, disminuye su volumen, pero si contiene armadura o está fijo en alguno de sus extremos, se fisura. Los concretos vaciados bajo agua están constantemente en un medio húmedo, por lo cual no presentan este fenómeno. Ya existe, digamos, como disminuye la cantidad de agua, ¿no? Existe una contracción, ¿no? Digamos, en el volumen de concreto, ¿ya? Eso puede generar algunas grietas, ¿no? ¿Ya? Eso podría generar algunas grietas. Usualmente estas grietas se controlan con acero de refuerzo, ¿no? Con acero de refuerzo. Ya. A ver, ¿qué me dice? Dice, la contracción originada por la pérdida de agua se suma a la debida al enfriamiento del concreto después de la fragua. Pues como se sabe, ese proceso es exotérmico, ¿ya? Estos cambios de temperatura afectan también el volumen del concreto. Uh-huh. Además de la contracción por secado, existe otro tipo de contracción, ¿ya? Se trata de la contracción por carbonatación, ¿no? Bajo condiciones especiales, esta puede llegar a igualar la magnitud de las deformaciones por secado, ¿ya? Hay un fenómeno que se llama carbonatación de concreto, ¿ya? Eh, es una reacción química en realidad, ¿no? Con, digamos, agentes, digamos, externos. Eso podría suceder en algunos casos, ¿ya? Y hay como que, digamos, valores, niveles de carbonatación que no debería excederse del concreto, ¿ya? Porque si llega a eso, el acero de refuerzo incluso podría haberse dañado, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? Factores que afectan a la contracción. A ver,
Primero, relación de agua a cemento. A mayor relación de agua a cemento, mayor cantidad de agua, ¿no? Disponible para ser evaporada y por lo tanto mayor posibilidad de contracción. ¿Ya? Relación volumen-superficie del elemento de concreto. El agua evapora a través de la superficie y por lo tanto mientras ésta sea mayor, las deformaciones por contracción se incrementarán. Caso típico, las losas, ¿no? Las losas tienen una superficie muy grande y en comparación con su volumen, ¿no? ¿Está bien? En cambio, una viga, su superficie es mucho más pequeña, ¿no? Es un tamaño, digamos, no sé, o sea, ancho 25 por el largo nada más, por ejemplo. Ya. 3. Humedad del ambiente. El agua evapora por la diferencia de humedad entre dos medios, ¿no? Si el medio ambiente es muy húmedo, entonces la evaporación será menor. Ya, eso también. Entonces, en medios secos, usualmente hay más contracción, ¿no? Porcentaje de refuerzo. El refuerzo restringe la contracción de concreto. Ajá. Una cantidad de refuerzo elevada origina una pequeña contracción con la aparición de gran número de grietas, ¿no? O sea, también cuando uno pone demasiado refuerzo, también no es bueno, ¿no? Tipo de cemento utilizado. Los cementos de fraga rápida y los de valor de hidratación generan concretos con mayor tendencia a la contracción. Ya, eso también tomar en cuenta, ¿no? Agregados. Los agregados restringen la contracción de la pasta de cemento. Los más y con elevado módulo de elasticidad son los que más la limitan. Si el agregado es pequeño, la contracción aumenta. Ajá. Aditivos. El cloruro de calcio y las puzolanas aumentan la contracción. Existen aditivos que expanden el concreto, ¿no? Si se dan cuenta, casi todo está en contra de la contracción, ¿no? No, les digo, está a favor de la contracción, ¿no? ¿Qué más? Cantidad de cemento en la mezcla. Las mezclas más ricas contraen más que las más pobres. Tamaño de la pieza de concreto. La contracción disminuye con el aumento del volumen del elemento de concreto, pues el proceso de secación demora más tiempo, ya que el agua debe efectuar un recorrido mayor para llegar a la superficie. ¿Ya? Entonces, elementos más grandes tienen contracción menor, ¿no? ¿Ya? Digamos, todos esos son factores que afectan a la contracción del concreto. Ya. Ah, no llamó lista, ¿no? A ver, voy a llamar lista, a ver un momentito, así, como para que se distraigan también. A ver, voy a llamar lista un momentito. Atentos, ¿no? Atentos a la lista. Ah, sí, Snyder. Bueno, está conectado a Snyder, mi delegado. Vamos a ver si está Snyder. No está Snyder. Mi delegado no está. Ya. Entonces, como ustedes tienen WhatsApp con Snyder, por favor, les pido a ustedes que alguno de ustedes escriba un mensaje que diga que me mande un correo, por favor. Tenía que decir la clase pasada, pero me olvidé. Ya. A ver. A ver. Anthony Arnido. Anthony. Presente, profesor. Gracias. Ya. Gracias. Luis Arones. ¿No está Luis Arones? No, no. Ya. Alex Arteaga. Presente, profe. Andrea Balcázar. Ya. Luis Calle. Presente, profe. Cristian Camacho. Ajá. Sí, sí escuchó. Cristian Camacho. Presente, Ya, profesor. presidente, ¿no? Dayeli Campos. Ah, Dayeli. Ya. Snyder no está, ¿no? Mi delegado, ya. Yanela Ciesa. Yanela Ciesa. Alexander Contreras. Judith de la Cruz.
Miguel Delgado, ya. Presente, profe. Ajá. Candy Dolores. Ya. Mariana Fernández. Presente, profe. Ujú. Javier Flores. Ya. Rodrigo Gamarra. Presente, profesor. Ujú. Gustavo Gómez. Presente, profesor. Ya. Charlotte Guamán. Ujú. Rudy Jauregui. Ajá. Andy Manosalva. Ujú. Ya. Juan Midma. No está Juan. Ya. O sí. Ya. Está bien, Luis. Enrique Montero. Ya. Josué Moreno. Josué Mucho. Ajá. Josué Mucho Trigo. Ya. Anderson. Me perdí. Anderson Nova. Ajá. Ya creo que no está. Anderson Nova. Dante Peralta. Presente, profesor Peralta. Ya. ¿Verdad, Dante? Ajá. Ya. Brian Poemape. Presente. René Ramos. Flor de Cantu. Presente, profesor. Ujú, ya, está bien. Pero también Renzo Riera. Ajá. Oscar Riojas. Ujú, ya. Luis. Ujú. Luis Rivera. Ya está bien, está bien, está bien. Luis, ¿estás Luis? Luis Rivera. Ya no está, ¿no? Jeffrey Sánchez. Ya, lista. Ya. Jeffrey Sánchez sí, también. Gerson Sandoval. Presente, profe. Ya. Abel Turpo. Ujú. Abel Turpo. Marco Vargas. Reyes Vargas también. Los Vargas. Ya. Reyes Marco no está, ¿no? Ya. Nicole Ventura. Laura Vilches. Y Álvaro Sea. A ver. Ya. Estamos todos, ¿no? Ya está. Profesor, disculpe, me tomó presente Dante Peralta. Creo que tuvo un problema con el audio. Sí. No te preocupes. Sí estás Gracias. en la lista. Ya, genial, Dante. A ver, hasta el momento, bueno, de contracción, ¿les quedó alguna duda? ¿Estamos claros? El tema de contracción. En realidad, creo que todo origina contracción en concreto, si se dan cuenta, ¿no? Siempre por eso se puede decir que es inevitable la contracción. Lo que sí es tratar de evitarla y minimizarla al máximo, ¿ya? Minimizarla al máximo. Para eso, sobre todo los procesos constructivos son lo más importante, ¿ya? Acá quizá no vamos a ver tanto proceso constructivo, pero sí es muy importante el proceso constructivo para evitar, digamos, y minimizar la contracción, ¿no? Además del adecuado, digamos, diseño, este refuerzo que hay, ¿no? No por más que esté bien diseñado, si no hay un proceso constructivo adecuado, van a aparecer las grietas de contracción. Ya, a ver, veamos lo que es deformación plástica o CRIP. Dice, en la figura se muestra la deformación versus el tiempo de una muestra sometida temporalmente a la acción de una carga. Inmediatamente después que esta es aplicada, se produce una deformación elástica que se mantiene mientras la carga actúa y una deformación plástica o CRIP que se incrementa con el tiempo. Ya, al retirar la carga, la muestra presenta instantáneamente una recuperación elástica de la deformación, ¿no? Hay una deformación que se recupera. Esta, sin embargo, no iguala a la deformación elástica lineal. Asimismo, se produce una recuperación plástica.
la cual después de un cierto periodo de tiempo se estabiliza manteniéndose una deformación permanente en la muestra. Ustedes saben que cuando uno supera el rango elástico de un elemento, de un material, ya empiezan a existir deformaciones permanentes, ¿no? Entonces esto es lo que puede pasar en algún elemento que no tenga, digamos, una sección importante, ¿no? ¿Ya? Pueden existir deformaciones permanentes, ¿ya? Si, por más que, digamos, yo aplico una carga, imagínense, ¿no? Una carga, digamos, muerta, un equipo, ¿ya? Un equipo, digamos, de aire acondicionado que esté en el techo. Por ejemplo, una carga que siempre está, ¿no? Y la quito, la viga, digamos, que está justo debajo del equipo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Si es que esa viga no es de secciones importantes, probablemente tenga una deformación permanente, ¿no? ¿Ya? Por más que yo quite ya la carga, ¿está bien? Eso es lo que va a pasar. Dice, la deformación plástica se debe a la disminución del espesor de la capa de agua que rodea las partículas de los compuestos de la hidratación de cemento. Estas se acercan y con el tiempo algunas se unen. Si la carga se retira, parte de la deformación se recupera, ¿ya? Pero la unión de algunas de las partículas ocasiona que se presenten deformaciones permanentes. Es un tema, digamos, un poquito más, ya, digamos, de comportamiento atómico, ¿no? Factores que afectan, obviamente, al CRIP, ¿no? De la deformación plástica es de 1 a 3 veces la deformación instantánea elástica. Esta deformación instantánea elástica es la que ustedes conocen de análisis estructural, ¿ya? Que han hallado deformaciones en vigas y todo eso, ¿no? O en cualquier otro elemento, ¿ya? Pero existe la deformación plástica y dice, esa deformación es de 1 a 3 veces, ¿no? Imagínense. El fenómeno de CRIP incrementa las deflexiones en el tiempo y ocasiona redistribución de esfuerzos en la estructura. Algunos factores de este proceso son los siguientes. 1. Nivel de esfuerzo a que está sometido el concreto, ya que la deformación es proporcional al esfuerzo. Obviamente, ¿no? Mientras más esfuerzo tenga esa viga o columna o lo que sea, pues habrá pues, un nivel mayor de deformación, ¿no? Después, duración de la carga. Mientras la carga se mantenga más tiempo, el efecto de CRIP es mayor. Por eso, las cargas permanentes producen mayor deformación que las cargas vivas, ¿ya? Una carga viva es una carga en constante movimiento, ¿no? Ya, entonces eso obviamente no produce tanto CRIP. Bueno, si yo veo este gráfico, a ver, ¿no? Para, digamos, complementar. Acá tengo un gráfico de deformación con tiempo, ¿no? Y, digamos, cómo esta deformación, a medida que el tiempo va, digamos, aumentando, ¿no? Primero esa deformación elástica y después empieza el CRIP, ¿no? Después de aplicar deformación elástica, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, va aumentando ese CRIP. Sé que más o menos se aplana la curva, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo quito la carga en no mucho tiempo, obviamente no habrá una deformación, digamos, puede evitar incluso deformación permanente, ¿no? ¿Está bien? Por eso es que las cargas vivas, que como usualmente son vivas, por ejemplo, el peso de las personas, entonces no generan mayor problema con ese tema de la deformación clásica o CRIP. Ya, ¿qué más? Resistencia, no, 3. Resistencia y edad a la cual se aplica la carga. Si el concreto es cargado a edad avanzada, la deformación es menor. Ajá. Ya, o sea, siempre es bueno cargar el concreto ya, pues, una edad mayor, ¿no? Ese siempre será lo mejor. ¿Está bien? No siempre se cumple eso, ¿no? Porque en la misma obra a veces sobre, digamos, algunos elementos ya se van cargando cosas, ¿no? Materiales sobre todo, ¿no? Pero bueno, solamente para que quede como, digamos, concepto, si es que se carga después es mejor. 4. Condiciones ambientales. A mayor humedad del medio ambiente, menor deformación plástica, ¿no? Con una humedad del 50%, la deformación es el doble que con una humedad del 100%. Ya, entonces habrá mayor humedad, o sea, digamos en zonas costeras hay menor deformación plástica, ¿no? Por ejemplo. 5. Velocidad de carga. Mientras más rápido se aplique, más se deforma el concreto. ¿Ya? 6. Cantidad de distribución de refuerzo. Pues restringe las deformaciones. ¿Ya? Si tengo una buena
buen diseño, entonces hay menos deformaciones. 7. Tipo y finura y contenido de cemento, ya que el cemento presenta deformaciones plásticas que son aproximadamente 15 veces mayores que las del concreto. 8. Relación agua-cemento. A mayor cantidad de agua, mayor efecto de grip. 9. Tipo y gradación de agregado. Mientras más duro, denso sea el concreto, el grip será menos grip. Temperatura. Se ha demostrado que durante incendios el concreto acentúa su deformación plástica. Es que lo que pasa es que el incendio también es un cambio de temperatura que genera deformaciones, ¿no? Ustedes saben bien eso. Entonces, bueno, eso va a acentuar, de hecho, las deformaciones plásticas, ¿no? Ya. A ver. ¿Qué más puedo decir? El concreto se expande, bueno, variación de volumen por temperatura. Esto es, digamos, importante, ¿ya? Siempre va a estar, digamos, el concreto sujeto a cambios de temperatura, ¿no? El concreto se expande con incremento de temperatura y se contrae con su disminución. Ajá. El coeficiente de dilatación térmica varía con la calidad del concreto y con su edad. Su valor oscila entre 9.2 por 10 a la menos 6 entre grados centígrados y 12 por 10 a la menos 6 entre grados centígrados. Para temperaturas entre menos 15 grados y 50 grados centígrados, ¿no? El reglamento alemán recomienda tomar 10 a la menos 5 grados centígrados, ¿no? Como promedio. Otros autores sugieren tomar 11 por 10 a la menos 6 entre grados centígrados, ¿no? Ya, entonces, usualmente se toma estos valores, ¿no? 10 a la menos 5 o 11 por 10 a la menos 6, ¿no? Ya como, digamos, para analizar la temperatura de material concreto, ¿ya? Y de acero también, ¿no? Son parecidos, habías dicho. Ya, hasta aquí vamos bien. A ver, dígame, ¿estamos claros? A ver, me escriben si estamos claros, por favor. ¿Todo bien? Todo claro. Ya, bien. Ya, gracias, gracias. A ver, ahora, bueno, yo sé que te estoy metiendo bastante información. Ya, traten de estar despiertos, por favor. A ver, relaciones, esfuerzo, deformación. A ver, vamos a ver otro tema, ¿no? Relaciones, esfuerzo, deformación. A ver, comportamiento estructural de concreto simple. Ya, vamos a estudiar concreto simple nada más, ¿ya? A ver, atención, concreto simple, solamente concreto. Comportamiento de concreto a compresión uniaxial. Ya, ustedes saben que básicamente concreto vamos a estudiar la compresión. Ya. Obviamente, bueno, como es un ensayo de compresión, ¿no? Tengo un elemento de concreto al que voy a someter a la compresión. bien básico, ¿no? Ya con cargas, digamos, P, ¿no? Y obviamente habrán deformaciones, ¿no? Habrán deformaciones, digamos, deformaciones en el eje longitudinal y también deformaciones en el otro eje, ¿no? En el otro eje. Ahí está, digamos, la relación de Poisson, ¿no? Uno se recuerda, ¿no? Ya, a ver, acá tengo un diagrama de esfuerzo de formación, de compresión. ¿No? Un diagrama de esfuerzo de formación de compresión está ahí dibujado. Donde, digamos, el esfuerzo está representado por P entre A, ¿no? Esfuerzo, digamos, FC, P entre A. Ya, el esfuerzo siempre será P entre A. Ya, donde, digamos, si yo tengo la curva que está en rojo, ¿no? El F'C, el famosísimo F'C, dice, es la resistencia cilíndrica a compresión de concreto, su esfuerzo máximo, ¿no? Será este puntito que está acá, ¿no? Ese será el F'C. El F'C aproximadamente está para una deformación unitaria de 0.002, ¿no? Eso es más o menos la deformación F'C de un concreto, ¿no? De 0.002. Y obviamente cuando yo estoy aplicando la compresión, existe, después de F'C, existe una deformación, digamos, adicional, donde el concreto llega, digamos, a 0.85 F'C aproximadamente, ¿no? ¿Ya? Y esa, para una deformación unitaria de 0.003, ¿no? Para una deformación unitaria de 0.003 llega a 0.85 F'C. Y ya. Ahora, esta curva de esfuerzo de formación a compresión, voy a decir a compresión, no tiene, digamos, un módulo de elasticidad, ¿cómo se puede decir? Un módulo de elasticidad inicial constante, una zona elástica, ¿no? Si se dan cuenta es una curva, ¿ya?
No es tan, digamos, hay una zona elástica muy clara que digamos, ¿no? Obviamente hay un módulo de elasticidad inicial y después va cambiando, ¿no? Se va haciendo, digamos, menos rígido, ¿no? Va perdiendo rigidez, ¿no? Lo que se hace usualmente es tomar el 0.45 F'C, ¿ya? Y allí se plantea un módulo de elasticidad secante, ¿ya? Ese va a ser su módulo de elasticidad, digamos, con el que vamos a estudiar al concreto simple, ¿ya? Ese módulo de elasticidad, ¿no? Ese módulo de elasticidad secante, ya. A ver, ¿qué más puedo decir? La deformación correspondiente al punto de mayor esfuerzo de compresión es mayor para concretos más resistentes. Sin embargo, para los de menor resistencia es casi constante a igual a 0.002. ¿Ya? O sea, miren, si yo pongo 0.002, esa sería la recta, ¿no? ¿Ya? Dice, nuevamente voy a leer. La deformación correspondiente del punto de mayor esfuerzo de compresión es mayor para concretos más resistentes. O sea, si yo veo, ¿no? Concreto, por ejemplo, de F'C 7550 PSI, o sea, 750, ¿no? A ver, no. A ver, en PSIs, a ver, déjeme, me estoy mareando. Un esfuerzo de 3000 PSIs es 2210, 6000 será 420, ¿no? Es por 70, a ver, vamos a ver. A ver, ese 7550 es... es 7 puntos. Por 70. Ya. Estamos en P6, ¿no? Ya, este 7550 es como un concreto más o menos 525, 520. Ya, y así vas bajando, ¿no? Este 60 es un concreto 420. Estoy transformando ya de PSI a kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, este 3350 es 200, un poco más de 210, ¿no? 200, 230 por ahí. Pero si se dan cuenta, ese valor de 0.002 no es, pues, no es la deformación unitaria para esos concretos, ¿no? Ya, eso que me está diciendo acá. Ya, y para los que son menores digamos, o sea, de menores resistencias, 0.002 es un poquito más cercano, ¿no? Si se dan cuenta, ¿ya? Como, digamos, deformación unitaria para F'C. Dice, la rama descendente de las gráficas tiene una longitud y pendiente que varía de acuerdo al tipo de concreto. Ahora, si se dan cuenta también, a ver en este gráfico, los concretos de mayor resistencia, ya, tienen, rápidamente decaen, ¿no? En su curva de esfuerzo de formación. En cambio, los de menor resistencia tienen mayor, ductilidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se pueden deformar mucho más. ¿Ya? Vamos a leer. Para concretos de resistencias bajas tiende a tener menor pendiente y mayor longitud que para concretos de resistencias mayores. ¿Ya? De ello se deduce que los concretos menos resistentes son los más dúctiles. ¿Ya? Eso siempre va a ser así. El pico de la curva para concreto de alta resistencia es relativamente agudo, así como se ve, ¿no? El pico de la curva. Pero para concreto de baja resistencia la curva tiene un copete plano. Usualmente es una curva más plana. Ya, eso es así. Entonces, con los concretos de mayor resistencia tienen poquísima utilidad, ¿no? ¿Ya? Ahora, como valor promedio, usualmente usamos siempre el 0.002 en F'C. Y también usamos usualmente el 0.003 como el valor donde, digamos, ya el concreto dejaría de aportar resistencia, ¿no? Ahí termina su curva de esfuerzo de formación. Ya. Comportamiento estructural de concreto simple. A ver, seguimos. Ahora sí, vamos a ver el tema del módulo de elasticidad de concreto simple. Usualmente se mide como la pendiente de la curva de esfuerzo de formación del concreto tomado de los ensayos de cilindros. Comúnmente se establece como la pendiente de una recta que entre el origen y un punto de esfuerzo de 0.45 F'C.
Lo que se había dicho, ¿no? Como no es tan, digamos, o sea, incluso acá lo ven, que no hay una recta tan, tan lineal, ¿no? Para tomar el módulo de elasticidad, ustedes se recuerdan, ¿no? De la ley de Hooke, ¿ya? Usamos el 0.45 F'C como un valor promedio, ¿no? Donde vamos a obtener, para ese valor, una recta vamos a aplicar y esa será su módulo de elasticidad. La norma, digamos, peruana, ¿no? Para concretos de peso normal, establece que el módulo de elasticidad de concreto es de 15.000 por la raíz de F'C. Por ejemplo, si fuera 210, 15.000 por raíz de 210 kilos por centímetro al cuadrado, ¿no? Y la norma, por ejemplo, de ACI toma 15.100, ¿no? Que, bueno, ellos lo toman así porque usualmente hacen, pues, tienen mejores controles de calidad, ¿no? En su construcción, pues, toman un poco más digamos, de valor, ¿no? ¿Ya? Para concretos livianos también existe una fórmula, ¿no? Para concretos livianos que tienen un peso, digamos, específico menor, ¿no? O sea, el concreto normal, ustedes saben que tiene peso específico de 2.400, ¿no? Si el concreto simple, o hasta 2.500, ¿no? ¿Ya? Y el concreto liviano es cuando tiene menor, ¿no? Entre 1.400 y 2.400, ¿ya? Entonces, allí existe otro módulo de elasticidad que es esa ecuación. ¿Ya? ¿Y cómo consigo concretos livianos? Usualmente con otro tipo de agregados. ¿Ya? A ver, acá estamos claros en este tema de cómo se obtiene el módulo de elasticidad, la curva de esfuerzo de formación de concreto. A ver, díganme si estamos claros, si quieren que repita algo. No sé. Ya, genial. A ver, claro, todo está claro. Ya, gracias. A ver, voy a ver qué falta. Estoy viendo el tiempo que nos queda. Ya, sí tenemos tiempo. A ver, sigamos. Comportamiento estructural del acero de refuerzo. Dice, ahora ya hemos visto el concreto, ahora veremos el acero. El acero es una aleación de diversos elementos, ¿no? Carbono, manganeso, silicio, cromo, níquel y vanadio. Dice, ¿no? El carbono es el más importante y el que determina sus propiedades mecánicas, ¿no? Ya eso de una forma lo hemos visto ya, ¿no? Y también lo ven en materiales. A ver, vamos a ir de frente acá. Lo que está en morado. Las varillas corrugadas son de sección circular, ¿ya? Y como su nombre lo indica, presentan corrugaciones en superficie para favorecer la adherencia con el concreto, ¿ya? Estas corrugaciones deben satisfacer requisitos mínimos para ser tomadas en cuenta en el diseño. Existen tres calidades distintas de acero corrugado: grado 40, grado 60 y grado 75. Y aunque en nuestro medio solo se usa el segundo, de grado 60, las características de este tipo de acero se muestran en la tabla 2.7, esa tabla. Ya. Usualmente nosotros usamos el grado 60, ¿no? Se le conoce 60 porque es 60 KSI de resistencia. Si yo transformo 60 KSI a kilogramos por centímetro cuadrado, es igual a 4.200. Si yo transformo 40 KSI a kilogramos por centímetro cuadrado, es 2.800, ¿no? Por eso es, digamos, el nombre en estos tipos de aceros. Ya, tengo 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, eso es lo que más usamos. Eso es el FY, pero existe un valor que se llama FS, ¿no? Que dice que es la resistencia mínima de atracción a la rotura, 6.300. Ya, FY, ustedes saben que es el esfuerzo de fluencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el grado 60. Ya, que estaría por acá, ¿no? Este sería el FY, ¿no? Que está en 4.200 más o menos, ¿no? Ese es el FY. Pero existe un FS que estaría por acá que es superior, ¿no? Y que, bueno, me dicen que para el grado 60 es 6.300 aproximadamente. ¿Ya? 6.300, ¿no? Ahí también lo pueden ver. Nosotros, conservadoramente, diseñamos solamente con FY, ¿ya? No tomamos en cuenta esa, digamos, endurecimiento que sucede en el acero cuando digamos, después de la fluencia, ¿no? ¿Ya? Diseñamos solamente con FY. Ya, ¿qué más? Dice, relación esfuerzo de formación del acero. En la figura se puede apreciar una porción de la curva de esfuerzo de formación para aceros de diversos grados. ¿Ya?
Como se observa en la fase elástica, los aceros de distintas calidades tienen un comportamiento idéntico y las curvas se confunden. O sea, el módulo de elasticidad es parecido, ¿no? O sea, eso ya lo sabían también ustedes digamos, de cuando llevaron cursos, creo que de mecánica, ¿no? Acá el módulo de elasticidad es parecido, es una zona elástica, ¿no? O sea, como la pendiente del alfa es la misma, todos los aceros usualmente tienen el mismo módulo de elasticidad. Ya, dice, el módulo de elasticidad es definido como la tangente del ángulo alfa, ¿no? Justo lo que estoy diciendo. Por lo tanto, este parámetro es independiente del grado de acero y se considera igual a, bueno, esto es para norma americana, 2039 kilogramos por centímetro cuadrado, pero en la norma peruana lo, digamos, redondeamos a 2 millones, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Ese es el valor, digamos, del módulo de elasticidad con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Siempre con lo que dice la norma peruana de 60, ¿no? Bueno, acá hay una curva de esfuerzo de formación de acero, ¿no? Dice, a ver, capacidad de un elemento, sección o miembro estructural de incursionar en deformaciones inelásticas sin pérdida apreciable de su resistencia. A ver, el FY empieza acá, ¿no? Y para ese FY hay una deformación unitaria de fluencia. Ya, digamos, toda la deformación que pueda llegar el acero termina acá, ¿no? Digamos, en la fractura. Para esa fractura existe una deformación última, ¿no? Una deformación unitaria última. Ese rango, ¿no? De utilidad se va a llamar, es igual al cociente, ¿no? De la deformación última entre la deformación de fluencia, ¿no? Entonces, mientras más deformación última tenga un elemento, será útil, ¿no? Mientras más deformación última en comparación con su deformación de fluencia. Ya, eso será, digamos, la utilidad de reacción de acero, ¿no? Obviamente eso es conveniente, ¿no? Que tenga mayor ductilidad, ¿no? Porque eso le da capacidad de deformación. O sea, significa que no llega a fracturarse, o sea, a romperse, a colapsar, a dañarse definitivamente, ¿no? Pero se ve deformando, ¿no? Se ve deformando. Eso es bueno. Si yo comparo eso con el concreto, miren, ¿no? El concreto tiene muy poca ductilidad, poquísima, ¿no? Si yo, digamos, hago la ductilidad, hago el ensayo, digamos, el ejercicio, acá sería como a lo mucho de 2, ¿no? En mejor de los casos. En cambio, en el acero, pues, muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Ya, a ver, confinamiento de concreto por el refuerzo. A ver, vamos a hablar de confinamiento. Dice, es un hecho comprobado mediante ensayos, ¿ya? Que la resistencia y la capacidad de formación de una probeta cilíndrica de hormigón aumenta cuando ésta se encuentra sometida a una compresión radial, ¿no? Uniforme en toda su superficie lateral, ¿ya? La resistencia de hormigón confinado se expresó tradicionalmente en función de la resistencia de hormigón sin confinar, FC, y de compresión lateral de confinamiento según. Hay unas ecuaciones, ya, de diversos autores. No está normado esto, ya son ecuaciones, digamos, de ensayos, simplemente, donde se puede obtener el F'C confinado, ¿no? ¿Ya? F'C confinado, o sea, yo tendría, digamos, el concreto simple como tal, ¿no? Si yo veo mi concreto simple, tendría un F'C, ¿no? Pero para el concreto simple. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un concreto confinado, ese concreto simple, ¿no? Que esta curva que tenemos acá, ya sería en este gráfico, la curva que está acá, esta de aquí simplemente, ¿ya? Sería esa curva. Pero ¿qué pasa? Este concreto que está acá es un concreto simple no confinado, ¿ya? Es un concreto simple no confinado, pero el concreto confinado es este concreto que les había indicado que estaba en esta zona de acá, ¿no? Todo lo que está dentro digamos, de la zona restringida por el refuerzo, ¿no? ¿Ya? Ese concreto tiene mucha más resistencia, ¿no? Y hay unas ecuaciones que me pueden ayudar a hallar ese valor de resistencia que sería, digamos, este de acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Aparte de la resistencia, ese concreto tiene mayor
ductilidad, ¿no? Tiene, digamos, un valor, digamos, de formación, una capacidad de formación mucho más grande, ¿no? Que esa capacidad de formación se la está dando el confinamiento de concreto. Ya el concreto está evitando, digamos, que la fractura del concreto, ¿no? Digamos, el acero de refuerzo le está, digamos, dando una mayor capacidad. A ver, digamos, ¿qué dice acá? A ver, dice, a ver, es decir, se consideraba que la resistencia de hormigón confinado aumentaba en una magnitud igual a 4 veces la presión lateral de confinamiento, ¿ya? O sea, había mucho más presión de confinamiento. ¿Qué más? En la actualidad se utilizan modelos desarrollados, ejemplo, Mander, Paula y Priestley, muchísimos, hay muchísimos modelos que definen también la resistencia del hormigón de concreto confinado en función de la presión lateral de confinamiento, ¿ya? Hay muchísimas fórmulas que me llevan a obtener el FC confinado. Acá les muestro, digamos, un diagrama de esfuerzo de formación del FC confinado. Ya les he indicado que tiene mucho más capacidad de formación, tiene mayor resistencia también. Sin embargo, voy a decir algo. Para diseños, nosotros igual no tomamos en cuenta ese aporte de confinamiento y diseñamos con el F'C tradicional. Somos conservadores en el diseño, ¿no? ¿Ya? No tomamos en cuenta ese aporte importante en realidad que sucede, ¿ya? Lo tomamos como un margen de seguridad adicional. Ahora, cuando si alguno de ustedes hace un análisis, digamos, no lineal, un análisis, por ejemplo, de pushover, esos análisis, ¿no? que tratan de evaluar el desempeño sísmico, la vulnerabilidad, tienen que hacer y utilizar modelos lo más reales posibles, ¿no? Ya no están diseñando, sino están evaluando cómo se comportaría de manera real, concreto. Y para eso sí, pues habrían que tomar este F'C confinado, ¿no? Tendrían que evaluar qué tan confinado está su elemento realmente y evaluar su F'C confinado. ¿Está bien? En el caso de acero, a ver, no les había mencionado eso. También, bueno, sí les había mencionado de una forma, el FY, o sea, tomamos este modelo, ¿no? Este modelo es el que diseñamos, pero realmente ese no es el modelo de acero. El acero, como ven en el gráfico de izquierda, tiene mayor resistencia, ¿no? Tiene una curva de esfuerzo de formación digamos, o tiene mayor resistencia. Entonces también cuando hagan ese tipo de análisis de desempeño, no lineales, tiempo, historia, vulnerabilidad, todo lo que hacen a veces en sus tesis, tienen que tomar un modelo que se asemeje más a la realidad. ¿Está bien? Ya, pero para casos de diseño tomamos, digamos, lo más simple. No estamos diseñando conservadoramente de todas formas. Ya, acá hay un gráfico, dice curvas carga axial con deformación para prismas cuadrados de concreto con distinto contenido de estribos cuadrados. A medida que yo le brindo más confinamiento, o sea, le pongo más estribos, ¿no? Por ejemplo, acá hay estribos, me dice, mira, el primero es sin estribos, este que está acá. Es la curva que no tenía estribos, ¿no? Prácticamente es no confinado. Y después tengo estribos de 3,16 pulgadas a no confinado. Y después tengo estribos de 3,16 pulgadas a 2,5 pulgadas, o sea, cada 6 centímetros. ¿Ya? Cada 6 centímetros y sucede esto, ¿no? Se confina de esta manera. Y tengo otra, ¿no? De 3,16 de pulgada cada 38, bueno, 3,8 centímetros, o sea, 38 milímetros, o sea, más confinado. Y se vuelve una curva que gana más resistencia y más utilidad. O sea, mientras confino más, o sea, me pongo estéreos menos separados, obtengo mayor ganancia, ya mayor ganancia de concreto, ¿no? Obviamente tampoco hay que exagerar con este asunto, ¿no? Pero sí hay que saber que mientras más confinado, mientras la cantidad de estribos esté más cercana, va a ganar más resistencia y utilidad, ¿no? Ya. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya.
A ver, veamos este tema. Ya, gracias por confirmarme. A ver qué me están confirmando. Mariana, Andrea, Luis, Gerson, Rudy. Gracias. A ver, diseño por resistencia y servicio. Definiciones. A ver, veamos este tema. Diseño por resistencia y servicio. Definiciones. A ver. A continuación se definen los términos necesarios para la mejor comprensión de las metodologías de diseño de miembros de concreto armado. Ya, a ver, cargas. A ver, ¿qué son cargas? Dice, son fuerzas y otras acciones que resultan del peso de los materiales de la construcción, los ocupantes y sus enseres, efectos ambientales, movimientos diferenciales y cambios volumétricos restringidos, ¿no? Esas son las cargas. ¿Qué son las cargas de servicio? Dice, son todas las cargas estáticas y transitorias que se imponen a una estructura o elemento de ella durante la operación de edificación, sin aplicar factores de carga. O sea, son las cargas tal cual, ya tal cual, ¿no? O sea, no estoy amplificando nada, ¿no? Estas cargas deben emplearse donde lo establecen los reglamentos o códigos normativos, ¿no? Para diseñar o verificar miembros de manera que tengan un adecuado funcionamiento, ¿no? Son en condiciones de servicio, en la vida útil, son cargas normales, y también lo que tengo que decir es que no son, digamos, afectadas por ningún factor de seguridad o algo así, ¿ya? ¿Qué más? Cargas mayoradas o amplificadas, ¿ya? Estas que son, dice, es la carga multiplicada por los factores de carga apropiados. Se utiliza para diseñar un miembro estructural de tal manera que tenga una resistencia adecuada. Cuando diseñamos elementos, usualmente le colocamos una carga, pues, mayorada, vamos a decir. No diseñamos con las cargas tal cual, ¿no? O sea, hay un grado más de seguridad, ¿entienden? Hay un grado mayor de seguridad. Ahora, veamos este concepto de estados límites. Actualmente, la profesión de diseño estructural se preocupa por la filosofía de los estados límite. Dice, se define estado límite aquel que corresponde a las máximas solicitaciones que pueden resistir los miembros estructurales para no alcanzar las condiciones de inoperabilidad o inseguridad del comportamiento, tales como rotura frágil, fisuración excesiva, pandeo, rotaciones, fatiga, vibraciones peligrosas o pérdida de funcionalidad y equilibrio. ¿No? Hay estados límites, ¿no? Que, o sea, obviamente queremos que la estructura no falle, ¿no? Ya, ahora, los estados límite se clasifican en dos. Estado límite de agotamiento resistente y estado límite de servicio, ¿no? De servicio, o sea, condiciones en servicio. Ahora, vamos a ver qué es el primero. Estado límite de agotamiento resistente, dice, se alcanza para la más desfavorable de las solicitaciones que producen las combinaciones de las cargas mayoradas o factorizadas que actúan sobre la estructura que se analiza. O sea, vamos a analizar por las cargas, estas que he dicho, ¿no? Mayoradas o amplificadas, vamos a analizar que son condiciones, por así decirlo, últimas, ¿ya? Vamos a analizar la resistencia del elemento, ¿no? Eso es lo que me dice estado límite de agotamiento resistente. Ahora dice, mientras que el estado límite de servicio se refiere al desempeño de las estructuras bajo cargas normales, o sea, con las cargas de servicio, ¿no? Sin amplificar. ¿Ya? Y tienen que ver con los usos y la ocupación de las estructuras, ¿no? Usualmente vemos cargas así de servicio, con el uso normal de la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo dos imágenes. Uno, estado límite de agotamiento resistente, o sea, vamos a analizar hasta el máximo de la estructura, cómo se comportaría, ¿ya? No, para eso amplificamos las cargas, ¿no? Y otro que solamente es estado límite de servicio, vemos por el tema de, por ejemplo, de durabilidad, vemos, por ejemplo, de flexiones normales, ¿no? Bajo condiciones de servicio, ¿ya? Ahora, métodos de diseño. Hay dos métodos de diseño, ¿no? Un método de diseño que se llama por resistencia, ¿no? Dice, en la actualidad, también vamos a hablar así, existen básicamente dos métodos de diseño basados en la resistencia de miembros de concreto reforzado. El diseño elástico o por cargas de servicio y el diseño a la rotura o por resistencia última. A ver, el primero, diseño elástico o por cargas de servicio. Dice, este método fue utilizado con mucha fuerza hasta mediados del siglo.
No tenía que ver, de hecho, con un análisis elástico de la estructura. ¿Ya? Elástico, vamos a decir. ¿Ya? Y el diseño de la rotura, dice, este método ha adquirido un gran impulso en los últimos 40 años por lo que es la metodología de diseño actual que contemplan los códigos. ¿No? La resistencia última, ¿cómo se comporta? Ya no de manera elástica, sino ya incluso incursionando en el rango inelástico, ¿no? De eso se llama, digamos, resistencia última, ¿no? Eso es lo que va a pasar. A ver, veamos el primero, ¿no? Teoría clásica o elástica, ¿ya? Ese es el diseño elástico, ¿no? ¿Ya? Y por cargas de servicio. Dice, ese es lo primero, ¿no? Lo que se hacía antes en el pasado. A ver, dice, el diseño elástico parte de hipótesis que es posible predecir la distribución de esfuerzos en el refuerzo y en el concreto, a ser sometido a cargas de servicio. No trabajamos con cargas de servicio en realidad. Y aplicaban factores de seguridad. El factor de seguridad es aplicado como una fracción de las resistencias especificadas en el acero y de refuerzo y en el concreto. Ya, este diseño, si ustedes recuerdan sus cursos de mecánica de materiales, ustedes hallaban su esfuerzo admisible o esfuerzo máximo, ¿no? ¿Recuerdan, no? Los esfuerzos admisibles de mecánica de materiales. ¿Qué cosa era? El factor de seguridad por el esfuerzo, ¿no? Aplicado. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo no debo superar, ¿no? O sea, mi esfuerzo admisible, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un esfuerzo admisible de concreto, vamos a decir, 210. Yo voy a tener un factor de seguridad de máximo... Perdón, no estoy hablando mal. Estoy confundiendo, a ver. El esfuerzo específico, perdón, el esfuerzo admisible es el factor de seguridad, que en este caso será 0.45 por el F'C, ¿no? O sea, F'C es el esfuerzo específico, o sea, 210, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo no debo llegar al 45% de F'C 210, ¿no? Cuando yo, digamos, diseño, tengo que controlar que el concreto no llegue al 45% de 210, ¿no? Eso es, digamos, el diseño. Y para el acero, si el acero tenía un FY de 4200, yo debo de controlar que no debe superar el 50% de 4200, ¿no? Cuando yo analice, porque ustedes recuerdan que se puede analizar los esfuerzos, ¿no? Se puede analizar de una manera no muy compleja. Y tengo que controlar qué cantidad de esfuerzos tiene de acero y qué cantidad de esfuerzo tiene de concreto, ¿no? A eso se le conoce como la teoría clásica o elástica, simplemente, ¿no? ¿Bajo qué cargas? Bajo las cargas de servicio, ¿no? Las cargas que no tienen ningún tipo de amplificación. Ya, esto es lo que hacían más o menos en mecánica de materiales, ¿no? Es muy parecido. Ya, y eso, como había dicho, ¿no? Se usaba antes, ¿no? Se usaba antes. A ver qué dice. En la actualidad, pruebas de laboratorio han permitido comprobar que el complejo comportamiento del concreto con el paso del tiempo conlleva una constante redistribución de esfuerzos entre este y el acero. En el diseño elástico solo se considera una de esas distribuciones, ¿no? La inicial. Con el tiempo, las condiciones no consideradas pueden ocasionar la falla. Por otro lado, en el diseño de estructuras es importante considerar el tipo de falla, si es dúctil o es frágil, ¿no? Ya ustedes han visto la importancia de utilidad y fragilidad. Que presenta un elemento bajo determinadas solicitaciones y en la medida de lo posible orientar la falla según sea conveniente. Esto es importante. Tengo que orientar la falla según sea conveniente. El método elástico no consideraba este punto, ¿no? Entonces, el método elástico tampoco determina la carga que ocasiona la rotura de la pieza y por ello su factor de seguridad no es conocido. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy limitando simplemente a no excederme a este punto, ¿verdad? Pero yo realmente no estoy estudiando qué va a pasar después que sea, digamos, superado el F'C, ¿no? No sé cómo se va a comportar inelásticamente esta estructura. Desconozco realmente, no tengo mayor conocimiento, ¿no? Ese es un punto débil de esta teoría elástica y por eso es que, digamos, se ha dejado de usar, ¿no? Dice, durante la primera mitad del siglo XX, la filosofía de diseño de estructuras de concreto reforzado era de esfuerzos permisibles ante cargas de servicio, ¿no? Sí. Después de la publicación del código ACI 318 de 63, esta metodología cambió a la de diseño por resistencia última
o teoría de rotura, por ser conceptualmente más realista para determinar la capacidad portante de los elementos. Ya, ahora veamos esto. Teoría de estado límite de agotamiento resistente. Y ahora lo que estamos haciendo actualmente. ¿Qué es lo que hacemos? Yo tengo mi carga de servicio, lo multiplico por un factor de mayoración, ¿no? O sea, por ejemplo, 1.4, 1.7. Van a ver qué es eso. Y eso tiene que ser menor a la resistencia teórica multiplicada por un factor de minoración. O sea, las cargas las estoy aumentando y la resistencia las estoy disminuyendo. O sea, dense cuenta del doble grado de seguridad que hay ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de carga de servicio por factor de mayoración? Es la resistencia requerida. ¿Y qué es eso de resistencia teórica por factor de minorización? Es la resistencia de diseño, ¿no? Entonces, la resistencia requerida debe ser menor a la resistencia de diseño, ¿no? Esa resistencia requerida se conoce como U, ¿ya? Es un valor U. O sea, por ejemplo, habrá un momento, si es resistencia requerida, será un momento MU, la fuerza cortante será BU, la fuerza axial será PU, ¿ya? Todo eso lo conocemos de ¿qué? Del análisis estructural, ¿no? Que es lo más importante en cualquier diseño, como he dicho varias veces. Y factor de minoración será este valor phi, ¿ya? Por la resistencia teórica Sn, ¿no? Entonces da phi por Mn, phi por Bn, phi por Pn, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un momento resistencia teórico, ese será el momento N. Un cortante teórico resistencia T será Bn y carga axial resistente será Pn, ¿no? Multiplicado por phi, que es el factor de minoración, ¿ya? De eso se trata este estado límite de agotamiento, ¿no? O sea, límite resistente. A ver, vamos a leer. Dice, este método toma en consideración el comportamiento inelástico del acero y del concreto y por lo tanto se estima mejor la capacidad de carga de la pieza. Algunas desventajas de este procedimiento son las siguientes. El diseño por rotura permite controlar el modo de falla de una estructura compleja considerando la resistencia última de las diversas partes del sistema. Algunos elementos se diseñan con menor margen de seguridad que otros para inducir su falla primero. Ajá. Dense en cuenta esto, ¿no? ¿Qué hago? Por ejemplo, como les había indicado en clases anteriores, es mejor diseñar las vigas menos resistentes que las columnas, ¿no? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que, digamos, si es que va a fallar, primero falle la viga, después la columna. Después, permite obtener un diseño más eficiente, considerando la distribución de esfuerzos que se presenta dentro del rango inelástico. También, ¿no? Conocemos de alguna forma cómo se comporta en el rango inelástico. Este método no utiliza el módulo de elasticidad de concreto, el cual es variable con la carga. Esto evita introducir imprecisiones en torno a este parámetro. Importantísimo. No utiliza el módulo de concreto. ¿Por qué? Porque si yo veo un curva de esfuerzo de formación en concreto, va cambiando, pues porque, ¿no? Esto va cambiando, ¿no? A medida que voy, digamos, introduciéndome en diferentes cargas, va cambiando el módulo de elasticidad, ¿no? Por eso es que no lo utiliza. Ya, no lo utiliza. A ver, seguimos acá. Después, el método de diseño de la rotura permite evaluar la utilidad de estructura también. Ajá. Este procedimiento permite usar coeficientes de seguridad distintos para diferentes tipos de carga también. Esos valores phi no es igual para el momento, no es igual para cortante, no es igual para fuerza axial. Varían, ¿ya? Varían. Entonces, de hecho, por ejemplo, para compresión es un phi mucho más castigador, ¿no? Que para el momento, por ejemplo, ¿no? Porque la falla de compresión es mucho más crítica, ¿no? Que una falla, digamos, de flexión. Entonces, por ejemplo, ahí yo voy variando los valores de phi, ¿no? A ver, ¿qué dice? La desventaja de usar este método es que solo se basa en criterios de resistencia. Sin embargo, es necesario garantizar que las condiciones de servicio sean óptimas, es decir, que no se presenten deflexiones excesivas ni agrietamientos críticos. Con la mejora de la calidad de concreto y la obtención de secciones cada vez menores, se tiende a perder rigidez e incrementar las deflexiones y el ancho de fisuras.
Por ello es conveniente usar este método en combinación con otros procedimientos para verificar el adecuado comportamiento de las piezas bajo cargas de servicio. ¿Qué pasa con esto, con este diseño? Usualmente tiende a hacer las secciones más pequeñas, ¿ya? O quizá realmente de lo justo y necesario un poco más grande, ¿ya? Eso es lo que tiende a hacer este método. Y en cambio ese método anterior tenía tendencia a hacer estructuras más robustas, ¿no? Por eso a veces ven en la antigüedad que columnas mucho más robustas que antes, ¿no? Que ahora. Entonces lo que dice es que de todas formas hay que chequear condiciones de servicio, o sea, condiciones de flexiones excesivas, agrietamientos, cosas así, ¿ya? Y también vamos a hacer ese tema en el curso, ¿ya? No solamente vamos a ver el diseño por resistencia última, sino también condiciones de servicio. A ver, dice, eso ya habíamos visto, ¿no? Factores de seguridad, ¿no? La resistencia requerida debe ser menor a la resistencia de diseño, ¿ya? A ver, consideraciones sobre resistencia. Dice, a menudo en el diseño es necesario evaluar los límites posibles, superior e inferior de la resistencia probable de los componentes estructurales. Las estructuras reales contienen variaciones en las resistencias de concreto y de acero respecto de los valores especificados. Y hay variaciones inevitables en las medidas específicas debido a tolerancias constructivas. Por otra parte, se han hecho ciertas suposiciones en la deducción de las ecuaciones de la resistencia, por lo que es difícil calcular con exactitud la resistencia real de una estructura. Sin embargo, es posible definir niveles de resistencia probable de los miembros, las que se pueden utilizar en distintos tipos de diseño. Ahora, definamos los niveles de resistencia ideal, resistencia confiable y resistencia probable. A ver. Resistencia ideal, SI. ¿Ya? La resistencia ideal o nominal de una sección de un miembro SI se obtiene teóricamente prediciendo el comportamiento de falla de la sección de la geométrica. Perdón, de la geometría supuesta de esta y de las resistencias especificadas de los materiales. La mayor parte de este curso se ocupa de la deducción de la resistencia ideal, con la que se pueden relacionar en forma conveniente otros niveles de resistencia. ¿Ya? Vamos a, digamos, a conocer esta resistencia ideal o nominal. No, sobre todo vas a llamarla nominal, ¿ya? Resistencia nominal, ¿no? Eso no está afectado por ningún factor de minoración, ¿ya? La resistencia nominal. Hay una resistencia confiable. En las recomendaciones de resistencia de la primera sección se aclaró el propósito de factor phi de reducción o de capacidad. El factor de reducción de capacidad permite relacionar la resistencia confiable con la resistencia ideal. O sea, esos factores tienen que ser menores a 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la resistencia nominal ideal por un valor de minoración, ¿no? Phi. Ya. Y la resistencia probable, dice, la resistencia probable se toma SP en consideración que la resistencia de los materiales generalmente son mayores que las resistencias especificadas. Por ejemplo, la resistencia de adherencia de acero puede ser hasta 20% mayor que la especificada y la de concreto hasta 30% o incluso superior a una edad mayor o si el material se comprime triaxialmente, o sea, está confinado. Mediante pruebas rutinarias se pueden obtener las resistencias probables de los materiales, pruebas que normalmente se desarrollan durante la construcción de la estructura. Si la información se requiere en la etapa de diseño, esta se debe basar en la experiencia previa tenida de los materiales. Se puede relacionar la resistencia probable con la resistencia ideal mediante la expresión siguiente, ¿no? ¿Ya? Un FIPE por SI. Ese FIPE obviamente tiene que ser mayor a 1. Ya, esto se va a tomar en cuenta en análisis de no lineales, análisis de desempeño, análisis de vulnerabilidad, ya, esa resistencia probable, ¿no? En el curso, básicamente, solamente vamos a estudiar la resistencia confiable y la resistencia ideal, ya, o nominal. No vuelvo a indicar, cuando hagan su análisis no lineal, tienen que tomar la resistencia probable, ¿no? Ya. En el curso no lo vamos a ver.
A ver, el último tema. A ver, factores de mayoración y reducción de la capacidad. En síntesis, el método de diseño de código ACI y E60 consiste en determinar las cargas de servicio y amplificarlas de acuerdo a las combinaciones de carga que se presentan, ¿no? Lo que habíamos dicho. Los elementos se diseñan para la siguiente, digamos, redacción siempre que se verifique lo siguiente, ¿no? ¿No? Lo que habíamos dicho, esto es lo mismo digamos, a lo que teníamos acá, ¿no? La resistencia requerida es menor a la resistencia de diseño. Ya. A ver, voy a adelantar esto. Los valores phi de la norma peruana E60, como había indicado, era para diferentes tipos de cargas, ¿no? Por ejemplo, si tengo flexión sin carga axial, 0,90. Si tengo carga axial y carga axial con flexión, no tengo distintos valores, ¿no? Carga axial con tracción, 0,90. Carga axial con compresión, 0,75 para elementos con refuerzo en espiral y para otros elementos 0,70. ¿Ya? Vamos a ir, a medida que avanzamos el curso, vamos a ir utilizando cada uno de estos factores de reducción. Para cortante y torsión, 0,85, ¿no? Para aplazamiento en concreto, 0,70 y así, ¿no? Para distintos tipos digamos, de elementos, tengo distintos factores phi, ¿ya? Como había indicado. Y también, ahora, en lo que era la resistencia, digamos, en eso de la carga multiplicado por un factor, ¿no? La carga, digamos, nominal, perdón, la carga de servicio multiplicada por un factor, había dicho que se denominaban con U, ¿no? Que eran las resistencias requeridas, ¿no? Eso también está en la norma. Requerida para cargas muertas, ¿no? Y cargas vivas son como mínimo lo siguiente, ¿no? U. Carga última se le conoce. 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, ¿no? Dense cuenta, la carga muerta la voy a multiplicar por 40% más y la carga viva por 70% más, ¿no? Si en el diseño se tuvieran que considerar cargas de viento, ¿no? U es 1.25 carga muerta más carga viva, más o menos la carga de viento, porque el viento puede ir en diferentes sentidos, ¿no? Izquierda, derecha, derecha, izquierda, ¿ya? O norte-sur, sur-norte, ¿ya? Y también tengo una segunda combinación que es 0.9 carga muerta más menos 1.25 carga viva, carga de viento. Si tuviera que considerar cargas de sismo, que es lo más usual en concreto armado, la resistencia requerida será como mínimo 1.25 carga muerta más carga viva, más menos la carga de sismo, porque también va en diferentes sentidos y en diferentes direcciones, ¿no? Y también 0.9 carga muerta más menos carga de sismo. Dice, no será necesario considerar acciones de sismo y de viento simultáneamente. ¿Ya? Entonces allí vamos a aplicar, ¿no? Los factores de mayoración y los factores de reducción, ¿no? Y al final tendremos esta ecuación, pues, ¿no? Esa ecuación. Con eso diseñamos, ¿ya? Con eso diseñamos, ¿no? Ya la siguiente clase empezaremos con el tema de diseño. A ver, hasta acá. Dígame si todo quedó claro o si es que hay alguna consulta. Todos están claros, están felices. Ya, está bien. Bueno, si todo está claro, me alegro mucho porque sé que es bastante información. Ya me cansé ya hablando tanto. Y bueno, les pido que repasen esto, porque la siguiente clase ya empezamos con el tema de diseño. Ya, con el tema de diseño, es importante que repasen, sobre todo esta última parte de lo que es diseño por resistencia, factor de reducción, de mayoración. ¿Ya? Esta información la tienen en la aula virtual, la pueden ver en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, creo que ya nos tocaría despedirnos, ya falta poco tiempo, y ya nos veríamos la siguiente semana, chicos. ¿Ya? Hasta la siguiente.